Listo. ¿Qué tal? Hola Michelle, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar en unos minutos. Esperamos, creo que se conecten e iniciamos, pues, ¿no? Vamos a esperar unos minutos mientras se logran conectar. Igual está en espera nuestro invitado, que es el reconocido especialista Ricardo Montero. Así que unos minutitos y ya ingresa también. Mientras vamos esperando a ver que se conecten los invitados. Listo, bueno, vamos a iniciar. Estimados, ¿qué tal? Les saluda Michelle Ávila y está conmigo también Orlando Laura. Y junto con Víctor Suárez nos hemos reunido un momento para poder ver de qué manera podríamos promocionar mucho el tema de liderazgo y cultura de seguridad. Es por eso que luego de varias reuniones decidimos crear un podcast enfocado en temas de liderazgo, cultura y gestión. Y el podcast llamado Preventox ya viene, digamos, semanas atrás, sacando algunos capítulos asociados a estos temas. Hemos entrevistado ya a gerentes, a especialistas, managers de HC de diferentes empresas y vamos ya por, digamos, la primera temporada. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad lo que queremos es hablar y promocionar un poco más todo lo que venimos haciendo y por qué lo venimos haciendo, qué es lo que queremos lograr. Y en esta oportunidad tenemos como invitado a Ricardo Montero. Ricardo Montero, el colombiano, un especialista en temas de cultura, un especialista en temas de comportamiento, sobre todo seguridad basada en comportamiento. Él dirige también una maestría, ¿no? Y nos va a venir a contar, ¿no?, sus experiencias, va a venir a poder decirnos ¿qué es lo que él ve a medida que él ha ido implementando año tras año todos estos temas enfocados desde su perspectiva, ¿no? Entonces, no sé si ya está por ahí Orlando para poder darle pase. Sí, ahí lo tenemos Orlando, a buenas noches. Ricardo. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, también voy a dar pase y unos minutos, Orlando, para que te puedas presentar ahí. La gente igual te conoce, pero te puedes ahí, nos puedes comentar un poquito de ti y luego ya iniciamos con Ricardo, ¿no? Y les voy a contar brevemente la dinámica. Vamos a tener un bloque de 4 preguntas, ¿ok? Estas preguntas se las vamos a hacer a Ricardo y Ricardo nos va a dar una respuesta, ¿no? Y sobre cada pregunta vamos a hacer un feedback, ¿no? Un feedback muy puntual de alguno de los moderadores. Luego este bloque de 4 preguntas que va a durar alrededor de 40 minutos, ¿no? Vamos a contar con las preguntas también que ustedes pueden hacernos a través del chat, ¿ok? Entonces ustedes hacen todas las preguntas que quieran y las dirigimos a Ricardo. Y ya con eso, y luego ya vamos a ir comentándoles algunas novedades también que vienen de Preventox. Orlando, te doy el pase y de ahí ya le damos el pase a Ricardo. Oh, bueno, gracias Michelle, y un gusto tener a Ricardo Montero en esta primera transmisión en vivo. Hablábamos un poco fuera de cámaras y la verdad que Ricardo tiene una amplia experiencia en todo lo que es seguridad y salud, y conocido a nivel de Latinoamérica, así que ya vamos a tener espacio para conversar. Bueno, por mi lado, igual que Michelle, ingeniero de higiene y seguridad, ya trabajando algunos años en el sector minero y bueno, un gusto estar el día de hoy compartiendo con Ricardo y con Michelle en este evento en vivo. Gracias. Perfecto. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal te va? ¿Cómo te va por allá? Cuéntanos un Bueno, poquito muy antes de buenas iniciar las noches. preguntas. Muy complacido de estar aquí con ustedes colaborando en estos podcasts que están haciendo, que como siempre contribuyen indiscutiblemente
a la formación, al intercambio de experiencia, en general a lo que hacemos, que siempre es salvar vidas y lograr que la gente se lesione menos y que se enfermen menos. No perder de vista que realmente ese es nuestro objetivo, cuidar a las personas. Y todo lo que hacemos está dirigido a eso también. Entonces, muy complacido de que me hayan dado algún lugar en este espacio que están generando de formación y de intercambio para ver cómo hacemos mejor esas cosas. Entonces, bueno, yo por mi parte soy ingeniero industrial con un doctorado en ciencias técnicas sustentado ya hace 30 años, con más de casi 37 años de experiencia dedicado a este mundo y a otras cosas más, pero también siempre a este mundo de la seguridad, salud, higiene, economía. En términos generales, hoy soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente. Como dijo Michelle, dirijo una especialización y una maestría en este tema, que son programas de educación formal de posgrado en Colombia. Y también trabajo como consultor de empresas, generalmente ayudando a mejorar la cultura de la seguridad de las empresas, o por lo menos tratando de hacerlo. Excelente, Ricardo. De hecho, un poco comentarles, ¿no? A mí siempre me ha gustado el tema de seguridad basada en comportamiento, entre otros temas, pero recuerdo mucho hace años atrás, quería averiguar, indagar un poco más y siempre tuve ahí literatura, ¿no? Ricardo ha escrito varias literaturas relacionadas, y no solo literatura, sino investigaciones asociadas al tema de seguridad basada en comportamiento, y justo para nosotros es un placer. De hecho, dijimos, si vamos a invitar a alguien en esta primera edición, tenía que ser Ricardo, porque Ricardo de alguna manera tiene bastante experiencia y sobre todo nos va a comentar ahora el tema que a veces, más que discutir, es un tema que a veces el término liderazgo, ¿no? El término liderazgo, cultura, a veces son utilizados de diferentes formas y acá Ricardo nos va a dar un poco desde su punto de vista cómo podría mejorarse a través de la gestión de SCT. Entonces, iniciamos, no sé, ahí Orlando, algunas palabras quizás antes de iniciar con una rueda de preguntas. No, nada, igual que tú, Ricardo, ya conocido muchos años a nivel de los colegas de seguridad y salud, no solamente en Perú, sino, como decía, también en toda Latinoamérica. Así que comencemos con las preguntas, y también que la gente que nos está acompañando esta noche de viernes 13, ¿no? Nos vaya dejando ahí sus preguntas para Ricardo, que vamos a tener ese espacio de interacción también. Perfecto, entonces vamos a iniciar rápidamente y hay algunas preguntas que son, digamos, muy interesantes, y esta me pareció muy buena. De hecho, hay empresas que actualmente, por ejemplo, acá en Perú, que ya tienen sistemas de gestión, ¿no? Hay empresas mineras, de hidrocarburos, pero dicen ya, tengo mi sistema de gestión, pero veo que todavía falta compromiso, veo que todavía no, la alta dirección no se compromete del todo, los jefes no están muy involucrados con los temas de seguridad. Quisiera saber cómo está mi nivel de cultura asociado a SCT. Quisiera evaluarme, quisiera diagnosticarme, y muchas empresas recurren a, digamos, a estudios, ¿no? De diagnóstico, estudios de cultura. Entonces, a veces no hay claridad, ¿no? A veces confunde de repente el término cultura con clima. Y yo quería ahí, Ricardo, preguntarte, ¿no? Más que todo, ¿cuál crees tú que son los pasos a seguir, ¿no? ¿Y qué metodología se debería de utilizar para evaluar la cultura relacionada a seguridad, salud del trabajo, ¿no? Dentro de una organización? A ver, Michael, en realidad la introducción que hiciste llevaría también algunas observaciones antes de responder la pregunta que estás planteando, ¿no? O sea, te tengo que preguntar, o sea, ¿quiénes son los que dicen que no percibo el compromiso de la dirección? ¿Los jefes de seguridad? Sí,
A veces en las empresas cuando quieren implementar los gerentes, los mismos Eso gerentes, suponía. claro, gerentes, jefes, ellos perciben eso, no es su percepción. Y dada esa Sí, percepción, toman esa decisión de a veces de quiero evaluar el nivel de cultura, ¿no? pero son dos cosas relativas unidas y también que se pueden realizar de manera diferente, ¿no? O sea, lo primero que tengo que decir es que el responsable de que la alta gerencia se comprometa es el jefe de seguridad. Lamentablemente muchas veces el jefe de seguridad lo que hace es quejarse. Sí. La alta gerencia no se compromete, los jefes no se comprometen, etcétera, etcétera. Bueno, pues tengo malas noticias para usted. Ha fallado en una de sus misiones fundamentales, que es que la gerencia se comprometa. O sea, ¿quién es el que aquí puede estructurar una estrategia para lograr que la gerencia se comprometa? Si no es usted, que es jefe de seguridad y salud o HCE o como se le llame en una organización. Usted es el único que puede hacer algo para que cambien la forma de pensar de la alta gerencia. Entonces, la primera pregunta que se deriva de eso es, ¿usted ya estudió cómo se puede influenciar a la alta gerencia? ¿Usted ya buscó información de qué manera qué experiencias hay de cómo influenciar a la alta gerencia? ¿Usted ya trazó alguna metodología para hacer eso, alguna estrategia, creó alguna idea, o usted está esperando que la alta gerencia se comprometa en algún momento de la vida porque sí, porque supuestamente debe estar comprometida, o porque las normas dicen que debe estar comprometida, o porque el sistema de gestión, claro que debe contar con el compromiso de la alta gerencia y usted lo da por hecho? Bueno, pues está equivocado si usted lo da por hecho. Usted es el responsable de crear una estrategia para que se comprometa la alta gerencia y usted es el que tiene que buscar la manera de lograr eso. Hace un tiempo, yo estuve haciendo una conferencia que se llamaba Jefe 360 grados, que caracterizaba exactamente eso. O sea, jefe que no es un jefe de la alta gerencia, pero que tiene que tener capacidad de influir hacia arriba. O sea, cómo yo influyo en mi jefe, cómo yo logro que mi jefe trabaje en función de mis objetivos y no de mis objetivos personales, ¿no? De los objetivos que tiene mi función, que es garantizar la seguridad y la salud en la organización. Entonces, la primera cosa que yo creo que hay que apuntar es esa, ¿no? O sea, los jefes de seguridad y salud del trabajo tienen que trazar estrategias para lograr que la alta gerencia se comprometa. Después hablaremos un poquitico más, porque hay probablemente otras preguntas que dan pie a exactamente qué se puede hacer, ¿no? En ese sentido. Y vamos a darle paso a la pregunta que me hicieron. ¿Cuáles son los pasos a seguir para evaluar la cultura de la seguridad? Bueno, primero lo que hay que decir es que la cultura de la seguridad no es una definición universalmente aceptada. Nadie está de acuerdo todavía con que haya una definición tipo o definición única de qué cosa es la cultura de la seguridad. La cultura de la seguridad, por lo menos todo el mundo acepta que es una subcultura de la cultura organizacional, y la cultura organizacional como concepto fue desarrollado muy pobremente. El concepto que realmente está desarrollado es de cultura poblacional, de los antropólogos son los expertos en cultura, son los que estudian las comunidades, etcétera, y son los que desarrollaron metodología para hacer esos tipos de estudios. De ahí, sin ninguna sin ninguna base científica, se tomó el concepto y se trasladó a cultura organizacional, y sin ninguna base científica también se trasladó a lo de cultura de la seguridad. Se puede hablar de cultura de seguridad, de cultura de calidad, de cultura ambiental, de cultura corporativa, se puede hacer cualquier cosa. Consecuentemente, los métodos que existen para evaluar cultura son métodos tampoco
con un reconocimiento universal. No existen métodos con reconocimiento universal en lo absoluto. Ante esa situación, que es la situación real que tiene teóricamente el campo de la cultura de la seguridad, la primera recomendación que yo le haría a cualquiera es no invente y busque a alguien que sepa un poco más de esto. Busque a alguien que sepa o que haya hecho evaluación o que se dedique a hacer evaluación de cultura de la seguridad para que por lo menos tenga la experiencia de quien hace este tipo de evaluación, que además, a mi opinión, siempre es muy difícil que alguien con interés en la organización pueda tener mayor objetividad a la hora de analizarlo. O sea, hay un conflicto de interés grande cuando el análisis de la cultura de la seguridad lo hace alguien de la organización, porque indiscutiblemente va a ponerle el sesgo de lo que él cree que debe ser o de lo que él cree que está pasando. Entonces existen muchos métodos, algunos que a mí no me gustan en lo absoluto, basados en encuestas. Hay algunas encuestas famosas, incluso, por ejemplo, la NOSA 50, que con 50 preguntas trata de caracterizar la cultura de una organización que se dice que está validada, pero lo que está validado no es que la herramienta realmente descubra cómo es la cultura de la organización, sino lo que está validado es que la herramienta se entiende lo que pregunta, que es algo completamente diferente cuando se habla de validación. Y claro que no se puede validar si la herramienta realmente describe la cultura, porque no hay acuerdo sobre qué cosa es la cultura, ni mucho menos. Hay mucha mecanización en el análisis, hay mucha ingenierización de la evaluación de la cultura, y eso es un error. Hay muchas cosas que ni siquiera se tienen en cuenta. Voy a poner una que es conflictiva: la religiosidad. ¿Qué tiene que ver religión con cultura? Y usted dice, ¿qué tiene que ver religión con cultura de la seguridad? Bueno, vaya a ver a alguien haciendo un trabajo peligroso y vea cómo se persigna y se encomienda a Dios antes de hacerlo, para ver si la religión no tiene un impacto en la cultura. Y vaya a ver una reunión de operarios y una charla de seguridad y vea si no aparece inmediatamente alguna manifestación religiosa dentro de esa charla. Y eso, ¿quién lo evalúa? O sea, ¿cuál es la herramienta de cultura que se dedica a evaluar eso? No, son asépticas. Esos temas no se tocan. Ni la política ni la cultura, de eso no se habla. Eso hay que ser aséptico. No es verdad. ¿Dónde se analizan las heurísticas que hacen que la gente se comporte de una forma o de otra forma? No se analizan. ¿Dónde se analiza la semiótica dentro de los análisis de cultura? O sea, hay una evaluación de cultura que realmente usted puede encontrarle muchísimos resquicios teóricos y criticarlo. Dicho esto, volvamos un poco a la realidad. Los modelos son una simplificación del mundo y ningún modelo de ninguna forma representa el mundo de manera real, de manera completa. Entonces, los modelos todos son malos, pero algunos son útiles. Y esa es la guía en este tema de cultura. O sea, en realidad, cualquier herramienta de cultura que usted coja le va a encontrar críticas y le va a encontrar ventajas. Y críticas siempre van a ser muchas, pero algunos modelos realmente son útiles porque es lo que hay y es con lo que puedo hacer alguna evaluación. Pero meterse en ese mundo, si usted no lo conoce, le va a costar trabajo conceptualmente, o va a terminar haciendo algo que realmente va a dejar de desear porque usted no tiene la practicidad y la experiencia. Entonces mi recomendación siempre sería: búsquese una empresa con buenas credenciales que haga este tipo de trabajo, o búsquese un experto con buenas credenciales que haga este tipo de trabajo y analice si le conviene, si le parece lógica la metodología que utiliza, y hágalo de esta manera. Yo personalmente, mi metodología preferida
es el uso de la entrevista. O sea, siempre se hace una combinación de métodos, ¿no? Análisis en terreno, análisis documental. Y a mí me gusta mucho la entrevista, el uso de grupos focales, cuando son operarios, por ejemplo, y hago entrevistas individuales a la gerencia, según el nivel de gerencia, ¿no? Gerente general, claro que es una entrevista individual. Los supervisores de base pueden ser un grupo focal de supervisores, pero normalmente me da mucha más información de cómo se vive la empresa y lo que pasa en la empresa con esta metodología que con el uso de encuestas, que después hay que tener una bola de cristal para adivinar qué quiere decir que dio 9.8 esta variable. Sí. Como tal, y mucho más las causas, ¿no? Bueno, la gerencia le presta atención a la seguridad y te da 4. Bueno, sí, no le presta mucha atención a la seguridad, pero ¿qué cree la gente de eso? No tienes idea. Al final tienes que ir a preguntarle de nuevo, y cuando le preguntas de nuevo depende de la muestra. Entonces, hay muchas complejidades técnicas aquí. Mi recomendación es, si usted no sabe mucho de esto, busque a alguien que sepa y utilícelo. Y con un principio importantísimo: si usted no va a hacer nada con esa evaluación de la cultura de la seguridad, no lo haga. Va a crear más daño que bien. La evaluación de la cultura de la seguridad no se hace por deporte ni por moda. Usted tiene que estar dispuesto a que pasen cosas posteriormente. Si no va a pasar nada, no lo haga, porque va a crear una expectativa, y en lo único que va usted a lograr es que efectivamente la gente crea que la cogieron para preguntarle cosas por gusto, y no lo va a poder hacer de nuevo otra vez, a no ser que pasen 10 años y se haya ido todo el mundo de la empresa, porque una ley no escrita que a los 10 años cambió todo el mundo en la empresa ya. Generalmente, o se retiraron, o se fueron para otra empresa, o salieron, por lo que sea, y casi no hay nadie en 10 años en la empresa, ¿no? Y entonces puede que alguien le vuelva a creer que usted va a hacer algo por ellos y le va a volver a responder cosas complicadas, como siempre hay que preguntar cuando se hace cultura de la seguridad. No sé si di una visión del tema. Claro, siempre se puede estudiar metodología tras metodología, cuáles son las ventajas de esta, cuáles son las ventajas de lo otro, qué hace este, qué hace el otro. O sea, actualmente yo estoy impartiendo un diplomado sobre factores humanos y organizacionales, donde ese es un módulo: cómo evaluar cultura, y se estudian todas las metodologías que hay. Pero por mucho que le estudie, esto que yo les dije sigue siendo una realidad en la caracterización de las evaluaciones de cultura. Y Ricardo, y de hecho, gracias ahí por la respuesta, ¿no? Como tú bien mencionas, o sea, si uno no conoce a ciencia cierta, ¿no? Los términos básicos de la cultura como tal, ¿no? Y claro, si quieres hablar de una evaluación hoy en día, pues ya se habla de muchas encuestas, ¿no? Una serie de herramientas que a lo mejor si no conoces los fundamentos, mejor simplemente déjalo para la gente que conoce, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante lo que mencionas. Y yo quería pasar un poco, vamos a volver a hablar de cultura ahora también, pero tenía una pregunta un poco más de gestión, ¿no? Y hablando de los planes de seguridad, ¿no? Se habla mucho de los planes, los programas, ¿no? Todo lo que hacemos durante el año, hay un planeamiento siempre previo, ¿no? De actividades que queremos llegar, ¿no? Nos planteamos objetivos, metas, muchas veces muy retadoras, ¿no? A veces hasta sin contar con los recursos claros o llámese, ¿no? Dinero, tiempo, energía, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, ¿tú qué errores crees, ¿no? De tu experiencia, ¿no? ¿Qué errores crees tú que cometemos con mayor frecuencia, ¿no? Cuando estos planes se plantean y no se ejecutan, ¿no? ¿Cómo evitar eso? Porque a veces nos planteamos cosas
¿no? Programamos cosas y somos muy creativos, pero al final no ejecutamos, ¿no? Y no llegamos a ese cumplimiento, ¿no? Del, no sé, el 90, 95, 100%. Entonces, ¿qué crees tú que serían estos errores que cometemos cuando nos planteamos estos planes de seguridad, de salud, ¿no? De medio ambiente? A ver, primero vamos a estar claros de que esto no es un problema de seguridad. Ujú. Esto es un problema de gestión. Así es. Da lo mismo que sea de seguridad, o sea de calidad, o sea ambiental, o sea el objetivo que sea, ¿no? Nos Ujú. planteamos y no logramos cumplir lo que nos planteamos. Vamos primero a llevar el tema a lo genérico. Ujú. ¿Qué pasa en lo genérico? Hay muchas formas de estructurar los ciclos de gestión, ¿no? Ujú. Digamos que la que se ha vuelto popular, porque la volvió popular, la hizo 9001, la primera vez que fue la primera norma de gestión que ocurrió, la hizo 9001, una norma comercial 100%, y surgió como una necesidad de que cuando la gente comerciaba tenía que conocer cuál era el sistema de calidad del otro, ¿no? Y todo el mundo tenía sistema de calidad diferente. Entonces la ISO 9001 de alguna manera unificó esos sistemas de calidad de manera que se pudiera comerciar con más confianza. Okay. Yo te pregunto, ¿tú cuál es tu sistema de calidad? Tú me dices, yo ISO 9001 estoy certificado. Ah, ya entiendo, ya entendí cuál es tu sistema de calidad de una. No tienes que explicármelo porque es el mismo que todo. Entonces, una norma comercial. Ujú. Norma comercial generó o creó el ciclo PHBA Ujú. dentro de ella. O sea, ciclo PHBA o ciclo de Sheward o ciclo de Deming. En realidad, Sheward fue el que lo creó y Deming fue el que lo popularizó. Es tan importante que crea algo como el que lo hace popular y conocido, ¿no? No se puede quitar el mérito de ninguno de los dos. Y el ciclo PHBA establece un ciclo de gestión que no es el único que existe. Establece un ciclo de gestión que es planificar, hacer, verificar y actuar. Cuando tú no logras cumplir con un plan, tú tienes que preguntarte dónde está fallando en ese ciclo. Porque lo que tienes es un problema de gestión. Como tal, ¿planificaste bien? Planificar bien no significa ponerse en las nubes Ujú. y hacer cosas que no son posibles de ejecutar. Pero la planificación es lo que nos diferencia notablemente de los países desarrollados. Si tú me preguntas a mí qué es lo que realmente nos diferencia, no es que seamos más o menos inteligentes que ellos, es que eh, planificamos mucho menos, los lanzamos a hacer cosas Ujú. sin una planificación detallada de lo que voy a hacer. Y obviamente me encuentro con dificultades después que a veces pueden ser insalvables. El otro, dentro de esa fase, planificar, ejecutar, verificar y actuar, el otro grandísimo problema y que en seguridad se ve inmediatamente es el de la verificación. No controlamos Mm. en lo absoluto. ¿Por qué si se cumplen los planes productivos? ¿No? Los planes productivos se cumplen porque tienen un control milimétrico todo Ujú. el tiempo. Tienen controles gerenciales y todo el tiempo esos controles gerenciales te dicen que estás atrasado o estás adelantado o estás así o estás allá y toman medidas que es la actuación. Entonces de repente nos encontramos con que planificamos cosas en seguridad y no hay Ujú. control gerencial. No, ¿cuál es el control gerencial? El número de accidentes o índices derivados del número de accidentes, que es un índice retrospectivo que es necesario tenerlo, pero que no te dice nada de lo que va a pasar en el futuro. Bueno, a no ser que tengas un montón de accidentes, ¿no? Puedes estar seguro que si tú tienes 50 accidentes en un mes, el mes que viene vas a tener 50 más menos 5 o más menos 6.
El problema es cuando empiezas a tener menos accidentes. Cuando empiezas a tener menos accidentes no te sirve para predecir nada. Uh-huh. Lo tienes que seguir teniendo porque, claro, el objetivo es no tener accidentes. Uh-huh. Pero ¿qué más controla? ¿Qué ciclo gerencial hay? Ese plan que tú tienes, le pusiste fecha, le pusiste recursos, le pusiste responsable. ¿Quién es el que lo controla? ¿El jefe de seguridad? Vaya pérdida de tiempo. Que lo controle el jefe de seguridad. ¿De cuándo acá él tiene algún poder sobre la gente que tiene que ejecutar? A veces lo tiene, pero lo normal es que no lo tenga. Lo normal es que él es una estructura de apoyo. Sí. Él es staff, él no es de línea. Y si yo soy de staff y no soy de línea, pues difícilmente pueda exigirle a los de línea. Les exijo por moral, les exijo por ética, les exijo porque es humano lo que se está haciendo en materia de seguridad. Pero claro que el problema es que no hay verificación, no hay control. Uh-huh. Como no hay verificación y no hay control suficiente, no hay regulación del plan. Y los planes todos tienen que regularse. O sea, yo puedo arrancar el año con un plan perfecto, pero a los 2 meses tengo que rehacer el plan, porque uh-huh. tengo que ver qué me pasa con el cumplimiento y tengo que ajustarlo a los recursos que tengo. Y tengo que hacer, el plan tiene que vivir. El plan no es un plan estático. Sí. Entonces nos encontramos con que el problema es un problema de gestión. O sea, colocado en una función que no es prioridad en la empresa. Ninguna empresa se crea para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Ninguna. El que crea que eso es algo natural, todavía no sabe lo que es la vida. Natural es producir. Eso naturalmente lleva todo el ciclo PHBA sin mucho esfuerzo. Uh-huh. Pero la seguridad es intencional. Lo que no hagas intencionalmente no va a salir. Lo normal es que no salga. Entonces, cuando tú no cumples planes, pregúntate qué te falta por hacer desde el punto de vista de gestión. Y resuelve esos problemas desde el punto de vista de gestión. A veces no es fácil. Uh-huh. Y yo, ¿cómo logro no ser yo el que controle el plan? O sea, no es que lo controle, tú sí lo controlas como seguridad, pero no ser yo el que exija el cumplimiento del plan. Vamos a la pregunta 1. Y a la primera parte que dijeron que se quejan de que la alta gerencia no tenga compromiso. Igual es un problema tuyo, jefe de seguridad. Hacer el diseño adecuado para que se comprometa la gerencia, porque tú no eres de línea. Salvo que estés quizás en una empresa de muy alto riesgo, donde no se hace nada sin que el jefe de seguridad nos dé la orden de hacerlo, ¿no? Pero esas son empresas que contamos con los dedos de las manos. La inmensa mayoría no es así. Uh-huh. Totalmente. Perfecto. Miren, justo Ricardo quería compartir unos datos, ¿no? En las auditorías, por ejemplo, yo realizo auditorías. El año pasado, en las auditorías de sistema de gestión de 14 empresas, mira, este dato es interesante que va de la mano con la pregunta de Orlando y con lo que comenta Ricardo. De 14 empresas, 10 no han cumplido con sus objetivos de SCT. Pero no tanto lo preocupante es eso, sino que no han implementado acciones correctivas para modificar esos objetivos. Quiere decir que el área de SCT advierte de que no está cumpliendo, pero no solo replantea con una acción correctiva, ya sea una reunión con la gerencia para replantear el objetivo, sino que lo deja y dice ya, en algún momento del año lo voy a actualizar, y ahí se olvida. Y ese documento como tal queda ahí y no se replantea esos objetivos. Evidentemente no hay una verificación y tiene que ver con lo que menciona, que es un tema de gestión. Y bueno, un tema de gestión, ¿de quién? De
de las áreas de seguridad en este... No, ni siquiera es de las áreas de seguridad. Es que no hay gestión de la empresa en la función de la seguridad. Claro. No es de las áreas de seguridad. Ese problema que estás describiendo, muy común. Lo único que muestra es que la empresa, no el área de seguridad, no hace gestión adecuada en la seguridad. Ni soñar que el problema es de las áreas de seguridad. Bueno, es un problema de las áreas de seguridad influir en la gerencia para que haga esto, ¿no? Pero el problema es de la gerencia, o sea, porque de nuevo viene la pregunta importante, o sea, ¿quién es responsable de la seguridad? Sí. El área de seguridad, error. No. Cuando una empresa te dice, no, el responsable de la seguridad es el área de la seguridad, ya tú sabes que está lejos de tener un buen sistema de gestión, para no hablar de otras cosas. Claro. Lejos de tener un buen sistema de gestión. Ese es un problema de que no se gerencia la seguridad en la empresa. Así es. Perfecto. Y así cuando yo hago auditoría, yo lo reflejo así. O sea, eso va directo a punto de compromiso de la alta gerencia. No se evidencia compromiso de la alta gerencia porque ni siquiera se actualizan los objetivos de seguridad. Ahí está. Perfecto. Ni siquiera, eso no es responsabilidad del área de seguridad porque no se supone que sea el área de seguridad la que aprueba los objetivos de seguridad de la empresa. Ella los puede redactar, proponer, etcétera, pero los aprueba la alta gerencia. Si no se cumplen y no se cambian, ¿de quién es el problema? ¿El que los aprobó? Perfecto. Sí, totalmente. Ahora, continuando un poco con las preguntas, vamos a ver un tema ya enfocado, el tema de seguridad basado en comportamiento, ¿no? Hay ya en estos últimos años varias empresas han decidido implementar diferentes enfoques de seguridad basada en comportamiento, ¿no? Implementan a veces el modelo de Safe Star, ¿no? Implementan modelos propios, elaboran tarjetas de observación, tarjetas, digamos, específicas para observar o tarjetas generales, una infinidad, digamos, de formas, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, este enfoque de SBC lo mantienen, ¿no? Básicamente porque ya es parte de su sistema de gestión como un procedimiento interno. Sin embargo, a veces no logran algunos resultados previstos, ¿no? Ahora, en tu experiencia, en estos años, ¿qué crees que podrían estar faltando en los programas de SBC? ¿Qué se podría hacer para mejorar y qué no se está haciendo, ¿no? ¿Qué se ha dejado de hacer en temas de SBC? A ver, empecemos. Igual que el tema de cultura, seguridad basada en comportamiento no es una metodología única y universalmente aceptada. Dentro de seguridad basada en comportamiento entran muchísimas tendencias, estrategias, modalidades, etcétera. Y muchas a veces son tremendamente diferentes entre ellas. Digamos que lo único básico de seguridad basada en comportamiento es que se observan los comportamientos y que a partir de ahí se intentan hacer diferentes cosas. Es, digamos, lo único en que todos estamos de acuerdo. Todos los que trabajamos en ese tema. O sea, ¿qué es lo que es común? Bueno, es común que hay una observación de comportamiento y que a partir de ahí se trata de hacer alguna intervención. Yo cuando doy, y muy frecuentemente doy cursos de seguridad basada en comportamiento, lo primero que digo es que ¿por qué es tan popular esta metodología? Es porque sencillamente funciona cuando se aplica bien. Y funciona significa que reduce significativamente la accidentalidad. No hay otra metodología que tenga tanto impacto en la reducción de la accidentalidad como la seguridad basada en comportamiento. Y eso está probado. A diferencia de otras cosas que la gente quiere hacer, donde no hay evidencia masiva de casos de estudio, en seguridad basada en comportamiento hay evidencia masiva de casos de estudio que demuestran que sí, que esta es una tecnología que permite reducir significativamente la accidentalidad. Dicho esto,
hay que entender también que la seguridad basada en comportamiento nació a finales de los años 70 con un enfoque eminentemente conductista. De hecho, una de las personas que se considera, en este caso madre, ¿no?, de la seguridad basada en comportamiento, que fue Judy Comaki, una psicóloga norteamericana, estaba investigando el efecto de la retroalimentación en el desempeño. Utilizó el comportamiento seguro como forma de hacer su investigación y de manera colateral de repente disminuyó significativamente los accidentes donde ella estaba haciendo el experimento, que ese no era su objetivo. Su objetivo era demostrar que la retroalimentación tenía un impacto en el desempeño desde el punto de vista de eficiencia en lograr mayor desempeño entre los que tú le dabas retroalimentación y los que no le dabas retroalimentación. Y eso nació evidentemente con un enfoque conductista que hoy los que trabajan de manera avanzada esta metodología para nada tiene un enfoque conductista. O sea, la tremenda diferencia con nuestros días es que se sigue observando el comportamiento inseguro, pero ya se reconoce que el comportamiento inseguro es un síntoma de problemas sistémicos. Y por tanto, tú utilizas el comportamiento inseguro como forma de ver una manifestación de problemas sistémicos. Y el análisis de causa de ese comportamiento inseguro no se reduce como en el antaño a que esto es un problema del trabajador, sino que esto es un problema de la organización. Y hay que buscar qué cosa en la organización está generando el comportamiento inseguro en este trabajador. Antes no, las primeras versiones de estos sistemas de seguridad basada en comportamiento trataban de influir en el trabajador a partir de la retroalimentación, dando por sentado que el procedimiento que tenía que seguir estaba bien y que lo que se quería es que él siguiera los procedimientos correctamente. Eso, por supuesto, no se deja de hacer, pero se limita extraordinariamente a descubrir las causas de los comportamientos si tú solamente haces eso. Aún si haces eso solo, disminuye los accidentes. Fíjate, aún si haces eso solo. Lo que pasa es que generalmente se pierde la consistencia. No hay consistencia a lo largo del tiempo. Tienes una mejoría en los comportamientos seguros y después, cuando pasa el tiempo, pues hay un retroceso hacia el comportamiento inseguro. Y ese es uno de los problemas que ha ido mejorando el tema de la seguridad basada en comportamiento. O sea, esto no es un problema del individuo, esto es un problema de la organización. Y si es un problema de la organización, tenemos que analizar las causas sistémicas del asunto. ¿Y qué le pasa a las empresas que ven languidecer su proceso de seguridad basada en comportamiento, usen la metodología que usen? Que se siguen centrando en la persona. Se siguen centrando en la persona, se siguen centrando en que el problema se resuelve si tú le pides al trabajador que sea más cuidadoso. Lo cual además es extraordinariamente cómodo desde el punto de vista de la gerencia, ¿no? Te transfiero a ti el problema. Lo que tú tienes que ser más cuidadoso. Y de ahí nació la adoración que existe hoy hacia el autocuidado. Claro, el autocuidado es buenísimo para el empleador. No tengo que hacer nada. Lo que tienes que hacer es cuidarte más. Bueno, pues no van a avanzar con esa filosofía de funcionamiento, o por lo menos no van a lograr consistencia a lo largo del tiempo. Para lograr consistencia a lo largo del tiempo, pues no queda más remedio que remover las barreras organizacionales que están influenciando al comportamiento inseguro. Entonces, los procesos de seguridad basada en comportamiento modernos, los más modernos, creo yo, adquirieron un enfoque sistémico al aceptar que el comportamiento inseguro es solo un síntoma de problemas organizacionales. A punto de aceptar que si un trabajador de manera repetida
se le llama la atención y sigue haciendo comportamiento inseguro y se llega a accidentar, eso es un problema organizacional, no del trabajador. Bien, ¿por qué no tomaste medida con él? ¿O para qué están los jefes? ¿Cómo que el trabajador puede decidir ser indisciplinado cuando él quiere? Y que, claro, cuando se accidenta la culpa es de él. No, ¿y para qué yo tengo un jefe? Jefe está para que haya disciplina. Y si alguien quiere ser indisciplinado y se accidenta por eso, la culpa es del jefe. La culpa ni siquiera es del trabajador. Objetivamente, o sea, si lo miramos organizacionalmente, eso es como decir que usted tiene los niños en su casa y a ellos les gusta romper los adornos. Y que cuando rompen el adorno es porque el niño es indisciplinado o malcriado. La palabra malcriado lo dice mejor, ¿no? Malcriado. El problema no es de él, el problema es tuyo. O sea, y estoy poniendo el extremo, ¿no? El extremo, claro, que es el trabajador que decide seguir siendo indisciplinado. De ahí para allá pueden pasar mil cosas, como todos sabemos, pero el problema es organizacional, sobre todo. Entonces, los procesos que empiezan a reconocer eso, empiezan a tener un efecto mucho más profundo. Y claro, aquí viene otro problema importante. La seguridad basada en comportamiento nació siendo una metodología que no involucraba a la gerencia. O sea, todo era un problema de observador observado. Bien, observador observado. Y la gerencia reclinada atrás del asiento, esperando a ver qué pasa. Si disminuyen los accidentes, aplaudo. Si no disminuyen los accidentes, eso no sirve mucho. Pero no está involucrada. Entonces, claro que si tú quieres resolver problemas sistémicos, no te queda más remedio que involucrar a la gerencia. Y por tanto, tiene que haber un control gerencial de ese proceso. Y un control gerencial de ese proceso significa que los jefes respondan por los indicadores de ese proceso. ¿Qué significa que los jefes respondan por los indicadores de ese proceso? Muy sencillo. Usted es el responsable de esta área y ahí se hicieron observaciones de seguridad y el porcentaje de comportamiento seguro es 33%. Explique por qué y explique qué va a hacer para no volver a sacar ese 33% en su área. ¿Pero cómo? No sé, para eso tú eres jefe del área. Pero díganme quién es el que está cometiendo acto inseguro. Yo te tengo que decir quién está cometiendo acto inseguro en tu área. Tú no lo sabes. Tiene que venir alguien a contarte quién es el indisciplinado de tu área. ¿Para qué te quiero? Y eso así se discute. Así yo le hago recomendaciones a los jefes cuando enfrentan este tema. O sea, te van a preguntar esto. Aquí tiene la respuesta clásica. Claro, la pregunta nada más que se hace una vez. Más nunca a nadie se le ocurre decir que me digan el nombre del que fue observado. Porque con la primera reprimenda, el primer jefe, pues ya todo el mundo entendió que esto no es para jugar. Pero el que tiene que responder por los porcentajes de comportamiento inseguro de su área es el jefe. Y claro que el jefe va a estar muy interesado en hacer análisis sistémico. Porque el problema se sabe que no se resuelve con el trabajador por el miedo o por la imposición, etcétera. Eso solo es temporal. Sí funciona, pero temporalmente. Tú no puedes vivir reprimiendo a la gente. De hecho, casi todos los especialistas de seguridad hacemos tráfico de influencia con la gente. Oye, te vi haciendo esto, pero no lo voy a decir. Ya tú sabes que tienes que cumplirme. Eso es tráfico de influencia. No te denuncio, aunque te vi haciéndolo mal. Ahora me la debes. Y se establecen todo ese tipo de cosas porque tú no puedes vivir reprimiendo gente. De ninguna manera. El ambiente que se crea es un ambiente horrible con ese tema. Entonces, lo primero es que esos procesos de seguridad basada en comportamiento tienen que pasar a ser sistémicos. Y segundo, la gerencia se tiene que involucrar activamente. De todas maneras, yo hace muchos años
en una conferencia expliqué que habían errores conceptuales o de filosofía, habían algunos errores técnicos al implementarlo. Eso próximamente trataré de escribir un artículo para volver a reflejar el tema, pero el punto fundamental aquí es ese que estoy diciendo. Deje el modelo conductista clásico, váyase a un modelo constructivista como mínimo, y vuelva esto un tema sistémico, que es como modernamente se entiende que es el comportamiento inseguro. Es el reflejo de lo que pasa en la organización por muchas razones, ¿no? Por presiones de producción, por mala supervisión, por malas decisiones técnicas. Hay mucha discusión alrededor de esto. Yo siempre involucro en las observaciones, por ejemplo, las condiciones inseguras. Una condición insegura es el resultado de un comportamiento inseguro. No hay de otra, salvo algunas muy específicas. Pero siempre una condición insegura es porque se diseñó mal, porque se hizo un mal en montaje, porque se hizo un mal mantenimiento, porque no se reportó, porque no se atendió a tiempo. O sea, la condición insegura es un eufemismo. En realidad es el resultado de comportamiento inseguro, lo que probablemente no del trabajador, ¿no? Pero sí obliga al trabajador entonces a hacer comportamiento inseguro. Entonces, mi interpretación de qué cosa es seguridad basada en comportamiento llega a las condiciones inseguras. Y también hay que desmitificar el tema de que eso es un problema de psicología. No es un problema. No es un problema de psicología. Los que más resuelven los problemas no son los psicólogos. Los psicólogos, claro que están preparados para resolver los problemas de cambiar el comportamiento de las personas, ¿no? Pero si usted tiene un muro que usted salta todos los días con un comportamiento inseguro, porque usted tiene que subirse en el muro y tirarse para el otro lado y se puede partir un pie cuando se tire, y viene un albañil y abre un hueco en el muro y hace una puerta, a usted le modificaron el comportamiento. Y fue un albañil, no fue un psicólogo. Entonces, hay que tener claro conceptualmente cómo se modifican comportamientos y que el tema muchas veces no es tan mental como de cambio de contexto en el cual se desarrolla la persona. A veces es mental y a veces no te queda más remedio que haya psicólogo, por supuesto. Pero muchas veces es técnico medio, es un obrero el que puede resolver el problema con facilidad. Nadie con una experticia en psicología, siempre y cuando se entiendan cuáles son las cosas que influencian a los comportamientos. Eso hay que aprenderlo y hay que enseñárselo a todo el mundo en una organización. Ahora, hay mucho, y gracias ahí por el aporte, la respuesta, Ricardo. Hay todavía mucho esa disociación, ¿no? Del jefe y, oye, tu seguridad, infórmame lo que está haciendo mi gente, dime cuál es el comportamiento, cuál es el desvío. Y como tú bien lo has dicho, ¿no? Oye, tú eres el jefe. O sea, a mí que me preguntas lo que está haciendo tu gente, ¿no? Si tú eres la persona a cargo, tú eres el directivo, el jefe, el supervisor, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad finalmente me transfieres a mí si tú eres el encargado, ¿no? Y pasa mucho, creo yo, y ese es, creo yo, también el reto que tenemos, de ir cambiando esta forma de trabajo, porque ni siquiera es forma de gestión, porque oye, es tu gente, no hazte cargo, ¿no? Claro, ahí tú siempre te puedes empezar a preguntar, bueno, ¿están bien definidas las competencias y las funciones de los jefes? Eso. Los jefes las conocen, a veces están bien definidas, los jefes no las conocen. Se les controlan esas funciones, porque a veces están bien definidas, a veces las conocen, pero nadie se las controla. Entonces todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Tú lo primero que haces es lo que a tu jefe le interesa. Así es. Y por lo que tu jefe te pregunta. Si nunca te pregunta por seguridad, el tema entonces pasa a ser totalmente aleatorio sobre tu humanismo. Y no todos tenemos que ser humanos. O sea, no todos, no es que sean humanos, no todos tenemos que tener una alta dosis de humanismo. Hay algunos que están orientados a resultados. Y el humanismo no es nuestro fuerte. Hay otros que sí, que son gente más sensible
y que cuidan más a su gente. Entonces puede que de repente saquen algún espacio para ocuparse de la seguridad, pero es aleatorio. El sistema no te obliga, el sistema te tiene que obligar, no importa si te gusta o no, no importa si eres humano o no, no importa si te gusta cuidar a la gente o no. Sí. El sistema te tiene que obligar a tener unas funciones y a cumplirla como jefe. Si así eso no se logra, ahí hay un problema que se puede mejorar, digámoslo políticamente. Hay un problema que tiene amplias posibilidades de mejora. Y como tú bien mencionas, para cerrar el sistema, ¿no? Y ahí entramos nuevamente al tema, ¿qué es lo que el sistema finalmente en la organización va reforzando o castigando, ¿no? También. Mira, ahí tenemos algunas preguntas del público, Ricardo, y de hecho creo que es importante también tener este espacio de interacción con las personas que están conectadas, ¿no? Tenemos una pregunta de Jesús Hilde, que de Colombia, ¿no? Saludos ahí a toda la gente de Colombia que se ha conectado. Dice, estoy en una región, bueno, X menciona él, ¿no? Y dice de 43 empresas, solo 3 tienen sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? ¿Qué estrategia se puede diseñar, dice, para que todas las empresas lo implementen? ¿Qué estrategia desde dónde? Porque ahí viene también la pregunta, o sea, una estrategia desde dónde. La persona es qué, desde dónde quiere generar la estrategia. Estamos hablando de 43 empresas, no me imagino que sea un grupo empresarial único, porque tendría una política única y no serían pocas empresas. No me imagino que sea alguien del gobierno, porque desde el gobierno la estrategia está clarísima. Si hay 43 empresas y 4 tienen sistema de gestión, es porque no se fiscaliza, no se exige por parte del Ministerio del Trabajo lo que tiene que exigir, porque en Colombia hay ley donde el sistema de gestión es obligatorio, no es opcional. Así es. Entonces, es que es un especialista de una RL. Bueno, ahí la veo un poquito más difícil. O sea, la RL, no creo tampoco que sea un especialista de la RL. Las RL tienen que, por ley, denunciar a las empresas clientes que no implementen sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo cual hace que si tiene una empresa cliente que no tiene sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues probablemente no lo haga. Entonces, la pregunta también va relacionada desde dónde quiere generar una estrategia. Porque estrategias pueden haber muchas. Bueno, puede que sea, digamos, vamos a poner que sea la persona sea de una asociación de comerciantes o una ONG que se dedica a favorecer la seguridad y salud de las personas. Bueno, ahí hay una estrategia que obviamente debe ser de educación, en primer lugar. Tratar de educar a las gerencias de esas empresas, a demostrarles para qué sirve la seguridad y salud en el trabajo, utilizar los mecanismos de influencia que hacen que la alta gerencia se interese por la seguridad. O sea, la respuesta es difícil de darla sin más datos. Sí. Ahí está un poco amplia, de hecho, y como tú bien mencionas. Es difícil darla sin más datos. Sí, mira, vamos. Sí, dale, Michelle. Sí, ahí podemos ir también comentando. Hay una pregunta interesante que quiero compartir de Sergio Lozano. Dice, ¿cuáles son los factores clave antes de implementar un programa de SBC, ¿no? Si yo quiero implementar el SBC, ¿qué debería considerar antes de hacerlo? ¿Qué debería considerar antes de hacerlo? No hay mucho que considerar realmente. Apoyo gerencial. Tener apoyo gerencial. Eso es muy bueno tenerlo. Tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado. Eso es bueno tenerlo. Previamente, porque un proceso
un proceso de seguridad basada en comportamiento no es más que un subproceso Claro. de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En buena ley. Entonces, por lo menos esas dos cosas debiera tenerlo. El proceso de seguridad basada en comportamiento te puede ayudar a ir implementando todo el resto de los subprocesos del sistema, porque se entrelaza con todo. Digamos, tienes un accidente y hay que investigarlo. Y esa investigación, entre las medidas que vas a tomar, puede ser observar con más frecuencia la actividad donde ocurrió el accidente, por ejemplo, o mejorar la redacción de los comportamientos críticos que estás observando. Una observación de comportamiento que sale como no cumplida te puede llevar a una indicación de que ahí hay que hacer un análisis de riesgo más profundo, porque no está bien el que se hizo. Que por cierto, casi siempre los análisis de riesgo ignoran los análisis de comportamiento inseguro. Han hecho más para ver problemas físicos que para ver problemas de comportamiento, y casi siempre los accidentes hay comportamiento inseguro. Entonces no es nada raro que se sorprenda a la organización porque ocurrió un accidente donde está involucrado un comportamiento inseguro que nadie había analizado antes y no se había tomado nunca medidas para prevenirlo, ¿no? Claro, si el análisis de riesgo no lleva al análisis de los comportamientos inseguros, ¿dónde está en una matriz de riesgo los comportamientos inseguros como riesgos evaluados, como peligros que fueron evaluados como riesgos? Entonces hay mucha interrelación. Por lo menos esas dos cosas son importantes. Tener la aceptación de la alta gerencia y tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecido. Eso como mínimo. De ahí para allá, un proceso de gestión de seguridad basada en comportamiento te puede ayudar en todo lo demás, si lo haces bien y lo diseñas bien e introduces a la gerencia. Y, por ejemplo, empiezas a observar también condiciones inseguras y las llevas a los temas gerenciales. Esto hay que corregirlo. ¿Quién lo va a corregir? ¿Con qué presupuesto? ¿En qué fecha? Y lo vuelvo a chequear el mes que viene. ¿Por qué no está cumplido? ¿Quién no cumplió? E involucras a quien puede preguntar por eso y exigirlo, ¿no? Porque el de seguridad solo lo exige por autoridad moral, pero no por autoridad jerárquica. Llamémosle así. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, y creo que vamos cerrando con el bloque de preguntas. No sé si, Orlando, por ahí tienes alguna pregunta más asociada de los comentarios. Sí, una última pregunta. Y de Víctor, de hecho, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para trabajar en una cultura de seguridad, Ricardo, en un proyecto de corta duración? Bajo la premisa, ¿no? Nos dice Víctor, bajo la premisa que formar cultura toma normalmente un tiempo determinado, ¿no? O sea, es algo de largo aliento. Es muy curioso. Yo he hecho muchos análisis de cultura de seguridad en muchas organizaciones. El que mejor me salió fue una empresa de proyectos de ingeniería. Okay. Bien, una empresa de proyectos de ingeniería diseña un proyecto, contrata gente para hacer el montaje, y cuando se termina el montaje se acabó la contratación. Bien, eso es lo clásico de una empresa de proyecto y construcción. Uh-huh. A veces son proyectos grandes, a veces son proyectos más pequeños. En esa empresa obtuve los mejores resultados de cultura de seguridad, porque el tema emana casi siempre de la alta gerencia. ¿Cuál es la política de la alta gerencia? ¿Qué es lo que hace y exige? Y eso inmediatamente se refleja en la gente. Cultura de seguridad siempre existe, para bien o para mal. Tú no creas cultura de seguridad,
La cultura de seguridad siempre va a estar en una organización. Puede favorecer la prevención o puede favorecer la accidentalidad, pero siempre está. Y tratar de mejorar la cultura de la seguridad es, en primer lugar, tratar de mejorar las políticas gerenciales de la organización. Lo primero y más importante es que la gente reconozca que a la organización le importa la seguridad de verdad. No de enunciado. Hay que enunciar. Siempre hay que enunciar. Pero digamos, un gerente general que a principio de año diga que la seguridad es lo más importante que tiene esta empresa, él se lo cree. No está siendo cínico. Él se lo cree. Pero después no pregunta en el año de nuevo por la seguridad, envía un mensaje inequívoco de que eso no tiene ninguna prioridad aquí. Aun cuando para él como persona la seguridad de su gente sea lo más importante. Él dice, bueno, pues para eso tengo un equipo yo que se ocupa de eso. y más nunca pregunta por el tema. Entonces, claro, la gente recibe el mensaje de inmediato. Esto aquí no es importante. Y ese mensaje lo recibe hasta el operario. Y el operario actúa en función de eso. Sí. Entonces, es muy importante que el operario perciba que a la organización eso le importa. Y eso lleva un diseño organizacional para obligar a los jefes a ocuparse de la seguridad y que la gente los vea. Y entonces es cuando tú empiezas a decir, bueno, si este está metido en esto, esto es importante. Y me tengo que ocupar. Pero cuando no veo a ningún jefe metido nunca en temas de seguridad, pues está clarísimo esto. La seguridad es mi problema. Me ocupo cuando yo crea que me debo ocupar y pienso en eso lo menos posible. Sí, y ahí entra justo un poco lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? Y tú lo mencionaste también, ¿no? Esta rendición de cuentas, ¿no? Oye, ¿tú eres responsable o no? ¿No? Un control gerencial fuerte. O sea, yo lo que recomendaría en proyectos de corto término es un control gerencial muy fuerte sobre temas de seguridad. Tan fuerte como corto es el proceso o es el proyecto. Si hay que analizar y gerenciar semana a semana, ¿qué es lo que pasaba en la empresa que yo estoy contando? En esa empresa que yo estoy contando, semana a semana, los representantes de los contratistas tenían que venir a exigir cuenta de qué había pasado, exactamente qué habían hecho, qué problemas hay en seguridad. Y la gente de seguridad de la empresa contratante fiscalizaban tremendamente todo también, porque había unas políticas bien establecidas de lo que había que hacer, de cómo había que entrenar a la gente, de cómo había que situar a la gente, de cómo había que observarla, de cómo había que hacer permiso de trabajo, etcétera, etcétera, y todo eso se controlaba muy firmemente. Consecuentemente, la empresa tenía unos niveles de seguridad extraordinarios. De hecho, después entré en una gran empresa a hacer este tipo de trabajo y en esa empresa nos demoramos 3 años trabajando. Actualmente tiene una de las mejores récords de accidentalidad del sector, con muchos ceros, años con 0 accidentes reportables. Cuando digo accidentes reportables, por supuesto, es accidentes que llevaron a pérdida de tiempo. No es que no tenga pequeños accidentes o accidentes de primeros auxilios, ¿no? Ustedes saben, accidente reportable es el accidente que tuvo pérdida de tiempo y es una clasificación de accidente, pero ojalá ninguna empresa tuviera accidentes reportables, ¿no? Y que todos fueran pequeños machucones, pequeñas cortaditas, etcétera, etcétera. Ojalá. Lamentablemente ni siquiera es así. Y el cuento es que en esta empresa, cuando empezamos, ellos tenían como contratista a esta otra empresa. Y la cultura del contratista era mejor que la cultura del contratante. Eso es muy raro. Pero pasa, y lo he visto en algún momento en algunos, por el sector petróleo, por ejemplo,
el sector minero también, pasa y no debería pasar, entendería también Ricardo, ¿no? O qué bueno que pasa en algunos casos, está bien. Todo lo Sí, bueno es aplaudible. sí, definitivamente. A ver, vamos cerrando acá con las preguntas. Queríamos hacer un anuncio ahora, de hecho, y gracias a todos los que se están conectando, siguen conectados, ¿no? A este momento de la transmisión. Eh, y no sé si se puede visualizar ahí, por favor, me confirmas, A Michelle. ver, todavía. Eh, Sí, a ver. Acompáñanos, Ricardo, todavía que vamos a hacer un cierre en unos minutitos. Ahí queremos justo comentar algo. Orlando nos va a comentar de qué se trata este evento. Sí, sí. Yo creo que se visualiza ya, ¿no? Sí, Ah, buenísimo, gracias. Y no, bueno, la verdad que primero agradecer nuevamente a Ricardo, a todos los que están conectados el día de hoy, y queríamos aprovechar este primer evento en vivo para anunciar a toda la comunidad de Preventox, ¿no? Que estamos organizando el primer evento, de hecho, de networking en HC, acá en Perú, ¿no? Y este evento va a contar justamente con todos los invitados que hemos tenido en esta primera temporada, ¿no? De hecho, estamos, como ya lo dijo Michelle, ya en el episodio 4, ¿no? Y para finales de agosto, de hecho, estamos organizando y promocionando este evento, ¿no? Que va a contar y la participación está dirigida para todos los seguidores de Preventox, ¿no? Así que este evento va a contar con la participación de Michelle, de Víctor, el que habla también, y vamos a tener este espacio pues de interacción, de conexión con la comunidad que se está generando y para hablar justamente de los temas que estamos tocando en los episodios durante esta primera temporada. Así que ya estaremos anunciando la fecha, dónde va a ser también y todos nuestros seguidores estén atentos porque este evento es exclusivamente dirigido para los seguidores de Preventox, ¿no? Así que este es el anuncio que quería hacer con todos, Michelle. Perfecto. Bueno, hemos llegado a la parte final. Ha sido una jornada muy interesante. De hecho, los comentarios, los aportes, la experiencia, sobre todo de Ricardo, yo creo que nos va a aportar mucho en la gestión que venimos realizando en las empresas. Y bueno, vamos a ir dando el cierre, no sin antes agradecer a Ricardo, agradecer por su participación. Esperamos contar también en otros eventos a futuro a medida que vamos avanzando. Y no sé si tienes algunas palabras de cierre, de reflexión ya para ir cerrando la noche. ¿te refieres a mí? Sí, claro. Sí. Siempre podemos decir algo, ¿no? O sea, mi recomendación a los especialistas en seguridad, claro, usted siempre tiene que estudiar y tiene que estudiar más. Hay cosas que son específicas de la profesión, de la tecnología de nuestra profesión, de identificación de peligro, análisis de riesgo y control de riesgo en sus diferentes manifestaciones. Eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros, pero también mi recomendación es que aprendan cosas de influencia, aprendan cómo influenciar a tu jefe, aprende cómo influenciar a tus colegas, aprende cómo influenciar a los demás. Y esto no te va a hacer un líder en seguridad. Puedes estar seguro de eso. O sea, que aprendas eso no te va a hacer un líder de seguridad, pero te va a dar muchas habilidades gerenciales que son imprescindibles en nuestro mundo de la seguridad. Nosotros tenemos que tener más que capacidad técnica. Tenemos que tener capacidad en habilidades blandas. Tenemos que tener capacidad de influencia. Tenemos que tener capacidad de convencimiento para poder cumplir con los objetivos que tenemos. Y mientras más jefe sea, pues más importante es este consejo. Mientras más especialista eres, menos importante es, ¿no? Si tú te dedicas a diseñar sistemas de ventilación,
quizás no te hace tanta falta. Pero si eres un jefe de seguridad y salud en el trabajo, pues probablemente te haga falta tener habilidades que son de gerencia, más llamadas muchas veces de liderazgo. Son habilidades gerenciales. Y esas habilidades gerenciales a lo mejor un día te llevan a que la gente te escoja como líder. Porque el líder no se designa, el líder es escogido por sus subordinados o sus colegas, ¿no? Así es. Entonces ese es el mensaje. Quizás que en estos momentos me gustaría transmitir, Mike. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por Ricardo. darme la oportunidad. No, gracias a ti. Bueno, amigos, hemos terminado. Agradecer también a todos por su participación, por las preguntas, y queremos invitarlos a seguir viendo los demás episodios de Prevent Talks. Actualmente vamos a lanzar ya la próxima semana, estén atentos, el próximo episodio, y se viene, digamos, también el evento que ya comentó Orlando, ¿no? No se olviden también de seguirnos ahí en las redes, seguirnos ahí por YouTube, para poder seguir compartiendo, para seguir viendo, ¿no? Un poco actividades que venimos realizando. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo. Y Gracias a ustedes, un fuerte abrazo igualmente. Muchas gracias. Buenas noches.